Antes y después, acompáñenme. Bien, barbers, el día de hoy vamos a hacer un pequeño taper fade bajo en las patillas y un pequeño despunte en la parte de arriba, es lo que quiere nuestro cliente. Y vamos a marcar cerquillos y vamos a marcar los contornos de la nuca. Entonces vamos a empezar. Bien, vamos a empezar a aventar el cabello hacia la parte de enfrente. En este caso no voy a hacer línea guía, me voy a ir directamente a cortar el cabello, ya que nada más quiero un despunte. Vamos a quitar todas las raíces muertas. Por eso luego se nos enreda el cabello. Vamos a ir avanzando en pequeñas secciones del frontal hasta llegar a la cúspide. Vamos a continuar el despunte hasta la parte de atrás. Para esto voy a voltear tantito el modelo. Espero que ahí vean. Si se ve. Voy a continuar hasta la cúspide, coronilla alta, media y baja, y llegar hasta la nuca baja. Vamos a trabajar rápido y sencillo. Ahora vamos a empezar. Empezamos por la parte central. Ahora vamos a empezar por la parte derecha. Recuerden que ustedes pueden hacerlo de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Eso no importa, simplemente que vayan en orden con sus secciones sin avanzar mucho por cada sección. Ahí está. Ahora voy a poner el modelo de frente. Se me mueve un poco la cámara. Vamos a acomodar. Ahora vamos a continuar con la parte izquierda. Vean que yo siempre estoy empezando de enfrente hacia atrás, pero estoy quitando todas las puntas, estoy acomodando todo el cabello que está disparejo. Lo mismo, vamos a seguir avanzando hasta atrás. Ahora vamos a hacer nada más un chequeo. Vamos a ver si todo nos quedó parejo, pero al lado contrario. De la parte central de la cabeza hasta la parte derecha. Seguimos avanzando en pequeñas secciones hacia atrás.
Ahora nos pasamos del otro lado. Vamos a repetir la misma de la parte central. Algo muy sencillo para dejar el cabello todo de la misma manera. Ahora voy a poner la cámara en esta posición para que vean que hago la misma, repito el mismo paso de la parte central de la cabeza de manera vertical hacia el lado izquierdo. Ahora de la parte central hacia el lado derecho. Voy a continuar con la parte izquierda. Y ya concluimos el despunte. Pero totalmente cerrado, abierto. Palanca a la mitad. Conectamos. Tomamos el wire clip de la media, palanca abierta. De la mitad. Wire clip del 1. De la mitad. Listo. Tomamos el 1,5 totalmente abierto. Si se dan cuenta, de este lado hice otros pasos. Empecé desde abajo hacia arriba, pero ustedes lo pueden hacer de arriba hacia abajo. No he sacado mis oscuros, los voy a sacar ahorita con el 3. Y ya, si se dan cuenta, ya quedó el desvanecido ahí. Voy a quitar el exceso con mi flat top. Igual quitamos el exceso con la trimmer. Vamos a seguir continuando en la parte lateral de la nuca, lado izquierdo. Continuamos en la nuca.
Vamos a pasar la shaver ya nada más para eliminar todo el exceso que falta. El otro lado. Este es el resultado, algo muy rápido, despunte en la parte de arriba, desvanecido en las patillas, los contornos bien definidos. Este tipo de corte se puede usar en cabello ondulado, crespo, húmedo o aplicar un poco de crema para peinar, para que solo den volumen. Suscríbanse para más tutoriales, activen la campanita, denle like y compartan para aprender todos. Hasta la próxima.